Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Estimado Tito, muy buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente en el Financiero Televisión. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Como siempre, gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Le has dado un seguimiento puntual? Lo último que ha sucedido, aparte de la información que acabo de dar a entender, es que, bueno, pues una serie de académicos de diversas universidades, centros de estudio, pues han pronunciado a una contundente declaratoria. Tito, cuéntanos. Sí, así fue, estimado Omar. Lo cierto es que se fue corriendo la voz y más allá del plagio, más allá propiamente de la comprobación de la investigación de la tesis doctoral del segundo plagio de Yasmín Esquivel, lo que molestó a muchos colegas de la comunidad académica fue simple y sencillamente la respuesta que se argumentó por parte de la ministra y su representante legal, aduciendo que el plagio no había sido plagio, que era simplemente retomar algunas ideas conocidas y que en ese sentido se podrían entender estas como deficiencias de la persona que escribió la tesis. Y sinceramente parece una afrenta, Omar, para aquellos que nos dedicamos desde hace muchos años a construir conocimiento y sobre todo partiendo de las ideas de nuestros antecesores. Entonces fue una denuncia propiamente colectiva invitando a tomar conciencia de la gravedad del asunto y por ende invitando a la ministra a que ha perdido una calidad constitucional y en ese sentido lo más sano para la institución es su renuncia. Totalmente de acuerdo, Tito. Y a eso agrégale que pide un amparo para que la UNAM no dé a conocer pues, lo que está en estos momentos estudiando, analizando. Eso también se volvió algo increíble, que una ministra en vez de proponer que se hable con total transparencia, utilice estos recursos, Tito. Claro, esto, Omar, esto habla más de la ministra que de la UNAM. La UNAM Claro. lo que al final del día está haciendo es abrir un proceso de investigación y si tuviera la certeza de que la tesis es de ella, la primera, no la segunda que plagió, no habría ninguna posibilidad de tener algún tipo de temor. Al contrario, sería necesaria esta actitud en torno a permitir que la máxima casa de estudios realice su trabajo. Además, Omar, no son decisiones unipersonales. Lo que está en estos momentos decidiendo la UNAM, el Comité de Ética, son cuerpos colegiados de más de 7 personas que se deliberan, que se toman pruebas, que en mayor o menor medida entran a una discusión sobre el caso concreto. Entonces, parecería que la ministra lo que está buscando es entorpecer que se conozca la verdad, es entorpecer el trabajo de académicos y académicas serias dentro de la Universidad Nacional, y en ese sentido no queda más que seguir poniendo en entredicho la honorabilidad de su cargo. Mientras la ministra Esquivel no tenga claro que esta estrategia a largo plazo, estimado Omar, va a ser contraproducente, esto tarde que temprano se va a saber. Lo único que está haciendo aquí la ministra es ganando tiempo, que en efecto, ganó tiempo, el caso está congelado y en ese sentido no sabemos en cuántos meses podremos conocer la resolución del Comité de Ética de la UNAM. Claro, como dice, está entorpeciendo, pues por algo será, ¿no, Tito? Ahora, acaba de llegar un nuevo abogado en la UNAM, Hugo Concha, como todo el mundo lo sabemos, y él anteriormente al nombramiento había sido muy claro y contundente y decía que la UNAM sí podía en un momento dado quitarle el título a la ministra Esquivel. En ese sentido, Tito, ¿tú crees que este nuevo nombramiento pueda traer definiciones hacia un lado o hacia otro, precisamente que modifiquen en un momento dado lo que pues la UNAM a lo mejor no hubiera querido hacer, que es decir, no meterse en si le quitan o no el título a Yasmín Esquivel? Es una buena pregunta, Omar, en el sentido de que desde los primeros días en que conocimos lo del plagio, lo cierto es que un sector importante de la comunidad jurídica reclamamos propiamente algunas de las determinaciones que se habían estado tomando, muy en el sentido de decir que no se podía hacer nada. Y eso es normal, hacer una sana crítica constructiva a decisiones que creo se tomaron de manera bastante comprometida, ¿no? Hay que recordar que el caso se mandó a la SEP, eso no tiene ni pies ni cabeza, la SEP lo regresó con justa razón y ahí es cuando el rector abre el caso para la Comisión de Ética. En ese sentido,
Lo cierto es que el profesor Concha es un abogado con mucha experiencia, es una persona comprometida con ciertas causas y en mayor o menor medida creo que es una esperanza de entender que, como lo ha dicho ya en distintas entrevistas y como también ha manifestado con el comunicado a partir del amparo de la ministra Esquivel, la UNAM no se va a detener por recursos legales que interponga la ministra. De nueva cuenta, me parece que es una persona que intenta ganar tiempo, pero que sabe que al final el plagio va a ser comprobado por la máxima casa de estudios, como también, a pesar de que no sancionó, la Anáhuac tampoco negó el plagio en la tesis de doctorado. Parecería que esto es sistemático y nos habla de la calidad moral de una persona que está, Omar, en el máximo tribunal del país impartiendo justicia. ¿Con qué cara puede mirar a los justiciarios que buscan justicia en la Suprema Corte a sus propios colegas en el máximo tribunal? La contundencia de lo que mostró el diario El País respecto al plagio del doctorado en la Anáhuac es irreversible. Ahí sí no hay nada de comité de ética que esté investigando, no hay otro abogado que quién le plagió a quién. En ese contexto, Tito, más allá de lo que dictamine la UNAM o más allá de lo que dictamine la Anáhuac, pues la ministra creo que por lógica, es decir, en otros países por menos ya habrían renunciado. Por mucho menos, Omar. Lo cierto es que esto habla propiamente de el estado de las instituciones públicas en México, donde parecería que la renuncia es impensable. Tendrá que venir un cambio político, tendrá que venir un escándalo de mayor magnitud, pero parecería que este tipo de cuestiones simple y sencillamente han abonado a ejemplificar que los nombramientos, algunos de los nombramientos que ha hecho el presidente López Obrador en la Suprema Corte, son personas que no tienen calidad moral y que no deben estar ocupando esa silla, que al contrario, antes de estar mermando la legitimidad del Estado y del Poder Judicial en su conjunto, creo que es necesario el día de hoy hacer una reflexión sobre cómo todo un gremio jurídico, todo un aparato de justicia ha permitido que personas como Yasmín Esquivel lleguen a la Suprema Corte. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te agradezco mucho este análisis. Gracias, Omar. Hasta luego. Un fuerte abrazo.